Bautista, transmitiendo desde Cleveland, Ohio, para todo Estados Unidos y el mundo, con una voz de esperanza. Aquí comienza tu programa, A Fondo. El programa que te ofrece un estudio a fondo de la Palabra de Dios a través de las grandes verdades contenidas en la lección semanal de la Escuela Sabática. Muy buenas noches, un feliz sábado para todos nuestros queridos hermanos que están sintonizando este su programa A Fondo. Aquí de vuelta, por la gracia de Dios, junto con mi hermano Roberto Batista, ¿verdad? Acompañándonos, ¿verdad? Para que así pues podamos desarrollar la lección de escuela sabática. ¿Qué le ha parecido, hermano Roberto, la lección? Esta lección, extraordinaria, poderosa, muy aleccionadora, valga la redundancia. Contiene mucho de donde recibir enseñanza, instrucción, educación, orientación, guía, ayuda. Imagínate. Todas esas cosas. Todo. Hay de todo. Una rica lección, ¿verdad? Sí. Tremenda lección, inclusive para nuestros tiempos aún. Así es. Aún todavía. Así que, hermanos, pues esperamos de verdad de que todos nos hayamos deleitado al estudiar esta lección. Y que pues mañana podamos gozarnos con nuestros hermanos también. Amén, amén. Así es. No se olviden, mis queridos hermanos, que ya estamos cerquita al aniversario de la radio. Así es. El 25 de enero, allá en Westerville, Columbus. Sí, señor. ¿Verdad? Va a ser la reunión. Y pues esperamos de que todos, ¿verdad?, nos unamos a esta gran bendición que Dios ha puesto en nuestra mano. Amén, amén. Recordamos mucho los años anteriores cuando teníamos que ir a rentar un espacio para poder hablar un poco. Pero Dios ha sido tan bueno de podernos regalar, gloria a Dios, ¿verdad?, este medio para que podamos comunicar el amor de Dios al mundo entero. Así es. Así que el 25 de enero, ¿verdad?, todos a Westerville. Sí, señor, allá estaremos Columbus, con nuestra ofrenda. Claro que sí, claro que sí. Y pues también anticipándoles, ¿verdad?, de que nos llamen al número de teléfono. Exacto, al 216-512-1926. Ese es el número en el que usted puede llamar y comunicarse con nosotros, enviar su mensajito de WhatsApp y ahí estaremos contestando sus comentarios y sus participaciones. Así es, así es. Así que sin más tiempo que perder, pues vamos a iniciar. Hermano Roberto, una oración, por favor. Amado Dios, qué bueno que podemos venir ante tu presencia y presentarnos delante de ti nuevamente, seguros de que tu Espíritu Santo, que instruye, guía, orienta y también educa y transforma, tenemos, Señor, esa ayuda y esa disposición a nuestro favor. Amén. Gracias porque la lección de esta semana nos enseña tantas cosas que debemos nosotros asimilar en nuestras vidas y tantos principios de vida que hemos podido ver en ella, que te rogamos que por tu gracia y por tu amor nos ayude a poner en práctica tus enseñanzas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, tenemos ¿cómo se llama? El recibidor de mensajes aquí. Mándenos su mensajito que vamos a tratar, hermano, hasta donde sea posible de poder hacerlo mejor, ¿verdad? Poderle responder su comunicación con nosotros. Muy bien, de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué nos dice ese título, hermano? De Jerusalén a Irak. De Jerusalén de Israel a Irak, ¿verdad? No debería ser de Babilonia a Jerusalén más bien. Debería ser así, ¿verdad? Pero realmente ocurrió así. Dios tenía planificado eso. De Jerusalén a Babilonia.
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos cuando comienza a narrar que Nabucodonosor sitió Jerusalén, Ujú, nos da la apariencia como que él la hizo una sola vez, ujú. pero no, fueron tres veces. 3 veces. 3 veces Así es. que la sitió, ¿verdad? Ujú, En la primera vez fue en el año 605, ujú. donde fueron llevados a Babilonia, Daniel, los amigos y todos los príncipes del pueblo, Ujú. ¿verdad? Y la estrategia era para cambiarles la mente, o sea, lo que nosotros conocemos, lavarles el Sí, cerebro, lavado de cerebro. ¿verdad? Y entre ellos pues estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Así es. ¿no? La segunda vez que, ¿cómo se llama? Nabucodonosor sitió fue en el 597 y el rey se llevó los artesanos, Ujú. los herreros y otros hombres importantes, entre ellos Ezequiel también Así se fue. va Ezequiel. ¿Ve? Y la última vez que sitió fue en el 586, donde Jerusalén pues quedó destruida, ¿verdad? Y el pueblo de Israel fue deportado, ¿no? Fue deportado a Babilonia y se le entregó los utensilios del santuario, ¿verdad? La cual dice la palabra de Dios que fueron guardados en el templo de su Dios, Así es. ¿no? De su Dios. Así que, pero vemos que es verdad que a pesar de lo que pasa todo esto, pues Dios está al control. Así es. Entonces Dios está al control, ¿verdad? ¿Y qué nos dice eso? Daniel 1:2 dice, ¿verdad? Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Me llama mucho la atención esta parte donde dice, y lo trajo a tierra de Sinar. Tierra de Sinar, una tierra, Esa de tierra- desafío. Exacto. En esa tierra, ¿verdad? Iba a pasar algo. Sí, sí, la gran torre de Babel con Nirob y sus Exacto. asociados, Ajá. que realmente su nombre significa justamente puerta de Dios, Puerta de Dios. porque era justamente el plan que ellos tenían, Llegar hasta ahí. llegar hasta allá, Wow. Imagínese. aunque luego la transliteración le dio el nombre de Babel, que Ajá. significa confusión, Ujú. pero originalmente la traducción original significa puerta de Dios, Puerta de Dios. o puerta hacia Dios. Hacia Dios, tal vez será. Claro, Sí. ¿verdad? Así que cuando vemos que, ¿cómo se llama? Que Nabucodonosor la sitió y todos, aparentemente vemos a como que Dios luce como un Dios derrotado, Así es. ¿no? Un Dios exiliado. Vemos aquí a alguien. Héctor Rivera, de Puerto Rico. Ok. Apareció un nombre, pero bueno. Sí. Entonces, incapaz de defender a su propio pueblo. Pero ¿no? realmente no es así, porque el texto dice claramente, y el Señor entregó en sus manos. Ujú. O sea, fue una decisión planificada del Señor, porque ya lo había dicho tanto en el libro de a través de Jeremías como de Isaías, Ujú. que los iba a entregar Ujú. y que luego lo iba a hacer regresar de nuevo, ¿Y por causa de qué? de la idolatría, la rebelión y la Oh. desobediencia. Exacto, exacto. Qué tremendo, ¿verdad? Dios utiliza a Babilonia para castigar la impiedad del pueblo. Y luego de los 70 años, Dios usa a Ciro para devolver. ¿Qué nos dice eso? Que Dios está al control. Al control, y De es un todo. Dios de misericordia y que Exacto. no siempre dejará sobre la espalda del castigado el castigo. Ujú. Y hay algo importante que me llama la atención de esta lección en esa parte. Y es el hecho de que cómo Dios nos trata a nosotros. Ujú. Como dice el Salmo, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
porque Él conoce nuestra condición y se recuerda que somos polvo. Somos polvo. Entonces, Él sabe que nosotros, como seres humanos, porque hay un detalle de Dios, que Dios sabe todo lo que va a pasar antes de que la historia lo escriba. Exactamente. Y aparte de eso, conoce los detalles pormenorizados de la vida de cada ser humano. Y por encima de todo eso, Dios manifiesta su amor, su misericordia y manifiesta su interés particular de, a pesar de la rebelión y la desobediencia y de muchas veces la idolatría y el apartarse de Él pues implementa mecanismos, planes y hasta circunstancias, o permite circunstancias que nos ayuden a reflexionar. Exacto. Que nos ayuden a reconocer nuestra condición. Exacto. Y entendamos cuál es realmente su propósito, que es de bendición para nosotros y no de mal. El pueblo realmente, después, como vimos en las lecciones pasadas, cuando fueron pues restaurados de nuevo y regresados y todo ello, muchos del pueblo pues reconocieron, otros se quedaron, pero en definitiva el propósito de Dios era liberarlo, pero también, como dice, darle una lección de arrepentimiento, que era lo que Dios realmente quería. Dios no quería hacerle daño al pueblo, porque es un Dios de amor, pero le permitió esas circunstancias ya predichas por los profetas, tanto Isaías como Jeremías, para que el pueblo pudiera tener la oportunidad de recapacitar, de enmendar su vida con Dios y de salir de la condición idólatra y de apartamiento de Dios a la que se había asumido. Y habían asumido incluso a los hijos de ellos y no habían hecho la misión de ser luz para quienes les rodeaban. Exacto. Tristemente. Y lo mismo pasa hoy con nosotros también. A veces tenemos que ser como sacudidos. Ese término lo tenía en la mente, sacudido. Tenemos que ser sacudidos por alguna circunstancia, porque parece que a las buenas pues no, como que la palabra de Dios no calan en nuestra mente. Y Dios pues en su misericordia, en su infinito amor, a veces tiene que permitir que ciertas circunstancias a veces difíciles, ¿verdad?, de poderlas pasar, tienen que suceder para que nosotros podamos reaccionar. Yo veo el amor de Dios en esto porque me llama la atención cuando pensaba en esta lección, de uno personalmente, su vida con Dios, nuestra devoción, y pensaba en Pedro, pensaba en mí, digo, wow, Dios, Jesús, le dijo a Pedro, lo llamó Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Pero ¿sabe qué? Yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y oye, te voy a decir, Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, habían algunas cosas interesantes que Jesús estaba mirando allí en Pedro, que debían ocurrir para que Pedro llegara a ser el tipo de cristiano, el tipo de seguidor, el tipo de discípulo que Dios quería formar. Y lo permitió pasar por esa experiencia, diciéndole, velad y orad para que no entréis en tentación. Es importante que entendamos en este punto, que estamos relacionando con lo que ocurrió con el pueblo de Israel, cómo ocurre con nuestras vidas y cómo Dios quiere muchas veces evitarnos tristezas, dolores, circunstancias, pero muchas veces hay momentos que tenemos que pasar, circunstancias que tienen que ocurrir, como Pedro tuvo que pasar por el momento difícil de haber negado a Jesús de una manera vil y cobarde, porque no había hecho la preparación que el Señor le había dicho, que velad y orad para que no entréis en tentación. Tenía la disposición, tenía aparentemente el humano valor de no negar a su maestro, aunque tuviera que morir por él, pero vilmente lo negó. Ahora, Jesús sabía que eso iba a pasar. Se lo había advertido. Se lo había advertido. Y le dijo, una vez que tú te restaures, entonces confirma a tus hermanos. Pedro luego se dio cuenta, y luego en esa conversación de Jesús, Pedro me ama, sí, yo te amo, tú sabes que te amo. O sea, allí pues Pedro entendió su fragilidad como humano y la condicionalidad de que para poder ser fiel a Dios bajo cualquier circunstancia, tenía que aprender a depender de Él.
Exactamente. Y fundamentalmente eso me enseña la lección de esta semana. Que Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegaron a hacer lo que Dios hizo a través de ellos, porque Dios operaba en sus vidas, porque ellos permitieron que Dios fuera supremo en sus vidas, en sus planes, en su corazón, en su persona. Y entonces, naturalmente, Dios se glorificó en ellos. Y uso un término que usaba mucho la esposa de un pastor de República Dominicana, que ella decía: cuando nosotros dejamos que Dios prime en nuestras vidas, Dios se la luce con nosotros. Se la luce con nosotros. Es tremendo, qué tremendo. Ahora, fíjate que también la misericordia se ve de Dios, ¿verdad? No solamente en su pueblo, sino que en los demás pueblos también. Porque la salvación fue dada para todo el mundo. Así es. ¿Verdad? Y aunque la ocasión fue adversa, pero al Dios entregar a este pueblo a Babilonia, era también por una razón misionera. Sí. Dios quería hacer saber quién era el Dios verdadero ahí en Babilonia. ¿Y de qué forma? Porque Babilonia era pagana completamente, idólatra, el dios Marduk, ¿verdad? Nosotros conocemos. Entonces, al mandar al pueblo para allá, pues era para cumplir lo que Dios había querido hacer con su pueblo, que sea una luz, ¿verdad? En el mundo entero. Ahora, ¿había riesgos allá en Babilonia? Claro que había riesgos. ¿Habría sido difícil? Dificilísimo. Hermano, dejar tu casa, por ejemplo, si nosotros... Dejar es una cosa, hacer que deje tu casa. Sí, o sea, por ejemplo... Porque fue que se lo llevaron, no fue que se fueron voluntariamente. Que alguien nos designe, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes dos, quiero que vayan, por ejemplo, a un país de por ahí, ¿ok? Que no conocemos su cultura, su idioma, ¿verdad? O sus idiomas, como el caso de... Exactamente. Pero tenemos una misión. Es difícil dejar la comodidad, dejar la familia. En el caso de estos muchachitos de 17 años por ahí nada más, dejar sus padres, Eso fue... Aunque la Biblia, ¿verdad?, no revela los pormenores de lo que pasó por ahí. Pero tiene que haber sido bastante. Bien incluso difícil. Se hace una comparación entre la situación de José, Esther y Daniel y sus compañeros. ¿Para cuáles de ellos fue más difícil la situación? Y en caso de nosotros elegir estar en cualquiera de sus experiencias, ¿en cuál nos gustaría estar? ¿Y por qué? Porque fíjense lo que pasó, ¿verdad? Inmediatamente llegaron estos jóvenes, inmediatamente lo primero que hicieron era cambiarle los nombres. Exacto. Era el principal propósito, porque él quería lograr que ellos hicieran honor en todo lo que correspondía a su estilo de vida, a sus capacidades, sus facultades, su ser entero, a sus dioses y especialmente a su dios Marduk. O sea, la intención de Satanás era borrarle a Dios completamente de la imagen mente. de Dios, completamente. Y no es el plan de hoy. Exacto. Tristemente. O sea, yo pienso que los jóvenes de hoy deberían mirar en estos muchachos un digno ejemplo de imitar. Exacto. Porque ellos estuvieron en una nación pagana, en un ambiente hostil, en circunstancias adversas, lejos de sus padres, lejos del pastor de su iglesia que lo estuviera mirando, del anciano de su iglesia, lejos de su madre. Y allí esos muchachos se mantuvieron fieles, incluso como vemos en la Biblia, vamos a ver más adelante, Daniel propuso en su corazón, algo muy interesante este término, propuso en su corazón no contaminarse. El término no contaminarse no solamente entiendo es solamente con la comida del rey, sino con todo lo que había allí. Con todo. Su idolatría, su forma de adorar, su forma de asimilar los criterios de su Dios. Es difícil asimilar los criterios culturales e intelectuales y cognitivos que se daban en las universidades caldeas y asimilar todos esos conocimientos y tener que asumirlo para poderlo dar a conocer y revelar que realmente lo conocen y saben. Y no afectarse su integridad interna, su
su estructura espiritual y mantenerse firme y fiel hasta el punto de elevarse al nivel de llevar a ser llamado ser un hombre que tiene un espíritu superior y reconocerlo el rey incluso. Exacto, el rey mismo. Así que es un desafío bien grande, ¿verdad? Cambiar su residencia, cambiar sus nombres y a los nombres de los dioses de ellos, ¿no? Porque los nombres de ellos en el idioma hebreo pues tenían, sí, tenían significados en alusión a Dios, exacto, a su poder, o sea, su manifestación y todo. Pero en cuanto cambio a los nombres de ellos hacían alusión a los dioses. A los dioses de ellos, ¿verdad? Cambió la educación, cambió la alimentación, así es que querían cambiar el carácter en realidad. Completamente, ¿no? La pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Comprometeríamos nosotros nuestros principios a cambio de una vida fácil y cómoda? A simple vista, cuando usted ve a Daniel y a los amigos que están en la corte del rey, que tienen de todo, ahí van a tener de todo, no les va a hacer falta absolutamente nada. Yo no sé cómo habría sido la vida de ellos, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Posiblemente habría alguna diferencia. Bueno, ellos eran hijos ellos eran de la clase real, eran príncipes. Pero eran príncipes. Y entonces me llama la atención que estos muchachos, el conocimiento que ellos tenían de la ciencia y de las letras, ellos lo llevaron desde su niñez. O sea, desde su educación materna, dice que ellos tenían esos conocimientos. Y esos conocimientos le ayudó a ellos a poder establecer claramente la diferencia y no solamente contaminarse, sino no hacer concepciones. Exactamente. Que muchas veces nosotros, cuando estamos en algunos lugares, ya sea trabajo, escuelas, universidades, a veces la gente se da cuenta, pero yo no sabía que tú eras cristiano adventista. Porque si yo lo hubiera sabido, realmente, pero ahora después de tanto tiempo tú me vienes a decir a mí que eres cristiano adventista, porque entonces comienza la gente a cuestionarse porque tu estilo de vida no me estaba diciendo lo que realmente tú quieres decirme que eres. Entonces estos muchachos me llama la atención de que cuando ellos salieron de allá, esos conocimientos que ellos tenían, ya sus padres se lo habían inculcado, pero ellos lo habían asimilado y lo habían puesto en práctica. La manifestación de ellos allí no fue una decisión del momento. Eso era un estilo de vida. Un estilo de vida, exactamente. Y ese estilo de vida justamente fue lo que le granjeó a ellos, porque ese estilo de vida era un estilo de vida de relación con Dios, de dependencia de Dios en primer lugar, no importaran las circunstancias, no importaran cosas, no importaran ofertas, Dios estaba en primer lugar y Dios honra a los que le honran. Amén, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Así es que vemos ahí a los jóvenes ya ahí en Babilonia, ¿verdad? Aparentemente nada podían hacer los jóvenes, porque estaban ahí frente al rey, ¿no? Inclusive los alimentos que estaban ahí, carnes que estaban prohibidas por Dios, ofrecidos a los dioses babilonios, ¿verdad? Implicaba adorar a los dioses. ¿Qué tú harías, querido joven, de, no sé, 17, 20 años que tienes, ¿verdad? Estás en la iglesia? ¿Qué tú harías en este caso, no? Pero Daniel dice que no estuvo dispuesto a ceder. Bueno, debemos ser prudentes, ¿sabes? No podemos crearnos problemas porque entonces después ya nosotros somos esclavos. Aquí tenemos que cumplir las órdenes de lo que nos digan. Porque ellos estaban dentro de la clase real, pero ellos estaban como esclavos. No nos olvidemos de que ellos están en una condición de esclavitud, porque ellos fueron conquistados. Y aunque estaban dentro de la clase real, de allá del rey Nabucodonosor, sin embargo, ellos tenían por obligación que obedecer todos los dictámenes, normas, leyes y establecimientos de cosas que le dijeran que tenían que hacer. O sea, tenían a las consecuencias. Y eso realmente fue lo que ellos hicieron. Ellos desafiaron y se dispusieron a ponerse de parte de Dios y, como dijimos ahorita,
cuando usted se pone de parte de Dios, aunque usted aparentemente esté solo, usted se constituye en mayoría. Claro que sí. Así como Eliseo. Exacto. Y el siervo. Cuando Eliseo oró, ¿verdad? Y le dijo, Señor, abre los ojos de este hombre. Cuando él miró por la ventana que son más que están con nosotros, ¿verdad? Lo que están con ellos. Así que ellos confiaron en Dios. Y así es un llamado para nosotros también, que debemos de confiar en Dios, a pesar de cualquier circunstancia negativa. Porque el enemigo eso es lo que quiere, ¿verdad? Ponernos circunstancias en las cuales podamos nosotros quebrantar nuestra fe. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que tener una buena relación con Cristo Jesús. Pero Daniel era y una confiar. persona, me llama la atención, Daniel era una persona, además de que era decidido, determinado a obedecer a Dios, era una persona cuidadosa, respetuosa y era muy comedido. Porque a pesar de que él decidió no contaminarse y demás, él le pidió a Aspenaz que por favor lo probara. Porque mira, tú estás poniendo en juego mi cabeza, le dijo. Dijo, no, pero pruébanos por 10 días. Y tú verás cómo las cosas van a ser. Y me llama mucho la atención esa prudencia de Daniel. Pero también en medio de la prudencia, esa determinación de ser fiel a Dios. O sea, no podemos ser alevosamente imprudentes porque estemos en lo correcto, ni querer tampoco llevarnos el mundo por delante. Pero sí debemos ser determinados y decididos a hacer las cosas del Señor con prudencia, porque el Señor le dijo a sus discípulos, yo os envío en medio de lobos. Sean ustedes sencillos como palomas y astutos como serpientes. O sea, sean cuidadosos, hagan lo que van a hacer en términos de hacer lo que yo digo, pero sean cuidadosos y no provocan situaciones innecesarias para que luego las cosas no sean más complicadas, porque Dios lo iba a bendecir, pero estaba esperando que ellos hicieran las cosas determinadamente, pero con prudencia. Con prudencia, exactamente. Y lo que me llama mucho la atención es la confianza que tenían. Amén. Ellos hablaban con mucha confianza, sabiendo de que Dios estaba respaldándolos. Así es. ¿Verdad? Porque como nosotros vemos, están en la corte del rey, hermano, para decir, ¿verdad? Que para pedir lo que yo quiero. No, lo primero es rechazar. ¿Verdad? Esa comida yo no la quiero. O sea, eso del rey no sirve. Ajá. Y luego pedir lo que yo quiero. Eso estaba, para un esclavo estaba fuera de serie. Ahora, pensando yo, ¿cómo se llama? Porque no solamente estaban los jóvenes ahí, posiblemente habrían otros jóvenes hebreos también, muchos. Claro. Pero la Biblia habla solamente de Daniel y sus 4. Los protagonistas. Exacto, los que sobresalen. En términos humanos. ¿Verdad? Y entonces eso sale pues una pregunta, ¿verdad? ¿Y el resto de los jóvenes? ¿Por qué la gran mayoría escogió participar de la mesa del rey? ¿Por qué solamente hay 4 que se mencionan, ¿verdad? Que se resaltan? Posiblemente porque no temían a Dios. Y si era hebreo, eligió ignorar el conocimiento de Dios y no tenían amor al Señor. Imagínense. Podría ser una razón. O porque no querían perder su vida. Exacto. Ni agraviar al rey. Exacto. ¿Verdad? O tal vez querían satisfacer sus gustos. Wow, esta mesa está deliciosa, está exquisita, ¿verdad? Y apetitos de las comidas que eran tentadoras a la vista y al olfato. Una vez, no lo voy a decir. O porque no querían ser catalogados como fanáticos o extremistas. Exacto. Usted sabe, ¿verdad?, de que cuando a veces uno quiere hacer las cosas de Dios como debe ser, sí. hasta en nuestros tiempos nos tildan de fanáticos. Sí, demasiado extremistas, demasiado fanático, eso. Así que... O pasado de moda, ajá, fuera de contexto. O ridículos. ¿Qué cosa, no?
Pero la palabra de Dios, Jesús dijo, ¿verdad? Que somos sal. Somos sal y somos luz. Y otros se benefician de los que somos fieles. A ver, aquí tenemos. Hola, hola. Oh. ¿Qué tenemos aquí? Y así, feliz sábado, hermano. Le recordamos. Bueno, ok, eso fue un anuncio comercial. Seguimos por acá. Ok. No sé. Bueno, seguimos entonces. Jesús dijo que somos sal y somos luz. Y una cosa, hermano, que yo no sé si usted, mi querido hermano que nos está viendo, de verdad lo ha notado. Pero la familia o los amigos a veces se benefician a través de los hijos de Dios que son fieles. Claro que sí. La familia y el mundo. Exacto. Las familias y el mundo. Ajá. Fíjese que la fidelidad de Daniel y de sus amigos iba a traer beneficio a Nabucodonosor. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo? Sí, señor. Pero en tremendo fue eso, ¿verdad? Y quiero leer un pedacito del Espíritu de Profecía que dice aquí: los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Wow. Mire lo que dice. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción como fruto del dominio de Satanás. Wow. Tremendo. Wow, este fue un texto bien grande. O sea que no dudamos, ¿verdad?, de que Dios está en control de este mundo, ¿ve? En control de las situaciones. Pero fíjate lo que dice. Dice, si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación. A merced de Satanás. O sea que nosotros, los que tememos al Señor, los que le servimos al Señor, somos también conductos de bendición para otros. Así es. ¿Qué le parece? Tenemos un texto, ¿dónde está? Yo sé que están entrando textos, pero yo no sé cómo leer esto, hermano, ¿verdad? Y no sé, la verdad. Bueno, de todos modos, sigamos reflexionando sobre esto porque me llama la atención. Sí. Ahorita nosotros estábamos aquí en Feliz Sábado, justamente hablando de la importancia del Espíritu Santo en las vidas del creyente. Y esta cita me llama mucho la atención porque me hace entender que la función del Espíritu Santo es obrar a través de nosotros como canales de bendición para quienes nos rodean, pero primeramente para nosotros. Y es importante que eso que se está señalando allí, que si se retirase las personas que temen a Dios como sal y luz de la tierra, y el Espíritu Santo se retirase, el mundo quedaría a merced de Satanás. O sea, esto significa cuán importante es que un hombre fiel, sea que trabaje en una empresa, que esté en una escuela o en una universidad, en cualquier lugar, se mantenga de parte de Dios, como canal de bendición de Dios. Porque como decíamos ahorita, usted se constituye en una luz y en una sal que tanto conserva. Yo he escuchado personas que donde, por ejemplo, están personas cristianas que son personas que viven lo que creen, dicen, no, mira, eso no lo podemos decir ahí porque ahí está el hermano fulano de tal, y esa es una palabra que no quisiéramos que él la escuche por respeto. O sea, que eso preserva de que personas con términos inapropiados, comportamientos indebidos,
pues se explayen en hacerlo por la presencia de un cristiano. Imagínese. Tremendo, hermano. Ahora, por el contrario, también ¿cómo se llama? Se habla Sal de aquel, ¿verdad? que ha perdido su sabor. Que pretende ser cristiano, pero que ha perdido su sabor. Perdido su esencia, su identidad. ¿Verdad? Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida, la presencia en el mundo del pueblo de Dios. Wow. Al cual desprecian y oprimen. Si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Wow, Señor Jesús. Eso es tremendo, ¿verdad? O sea que esta lección, hermano, esta lección, no sé, pero al menos esta porción la deberíamos de atesorar. Y meditar y reflexionar. Exacto, porque realmente es tan importante. La verdad que Daniel y sus amigos fueron como la sal y la luz que Jesús quería que sea. ¿verdad? Fluyeron bendiciones a raudales para Fíjese, esos imperios. Exacto. Porque fueron varios imperios. Cuando yo estaba viendo esto de la sal, yo me imaginé algo rapidito. Cuando usted va a cocinar, por ejemplo, ¿verdad? Usted pone la olla, pone el agua, inmediatamente le echa sal. Pero ¿a qué se le echó la sal? Al agua, ¿verdad? Después echa las papas y echa todo lo que tiene que echar. Y todas se beneficiaron de la sal. Y usted se la come tan rico. Igualito también, hermano. Pero si la sal no hubiera sido echada al agua, hubiera salido una comida bien desabrida. No, y otro ejemplo que se puede usar con la sal, por ejemplo, la sal es un preservativo de la corrupción, de putrefacción de los tejidos cárnicos. Por ejemplo, ahí vemos en el ejemplo del bacalao, cómo se conserva el bacalao a través de la sal. Y hay personas que conservan grandes porciones de carnes a través de la sal, porque la sal contiene unos componentes que son antiputridos, o sea, que evitan que se pudran los alimentos cárnicos, y eso mismo ocurre cuando... Y la sal tiene una representación en la Biblia. Cuando se hacían sacrificios, por ejemplo, en el antiguo Israel, no era aceptado un sacrificio si no se le echaba sal. Por más caro que fuera, por mejor que fuera el sacrificio, si no tenía sal, no era acepto. Porque la sal justamente representaba a Cristo, o representa a Cristo. Y justamente esto también quiere aplicarse a nosotros. Si Cristo es aplicado a nosotros como la sal, entonces realmente nosotros vamos a tener un sabor a Cristo. Y la gente va a percibir y a ver y a oler a Cristo en nosotros, hasta en nuestra forma de mirar, de hablar y hasta en nuestra forma de vestir. Y se van a beneficiar. Y se van a beneficiar. Y van a aprender. Así es. Imagínense. Ahora, me llama mucho la atención también cuando ellos fueron llevados para allá, no se limitaron a creer que la salvación era solamente para ellos, para el pueblo de Israel nada más. Usted ve esa palabra ahí, ¿verdad? La sal, o sea, la palabra sal, vación, es la acción de la sal. De la sal. ¿Verdad? Salando a todos. Ok, entonces, porque, no sé, yo me estoy imaginando cosas, ¿verdad? Yo mismo, por ejemplo, llegar a ese lugar, mirar a un rey tan pagano, tan idólatra, no cree en mi Dios, ¿verdad? Por un momento le tengo terror, pero por otro lado estoy pensando de que debo ser fiel a Dios. Y si soy fiel a Dios, también puede beneficiarse de mi fidelidad.
Porque a lo largo de del libro de Daniel vamos a ver, ¿verdad?, de que Nabucodonosor, la conversión de Nabucodonosor, eso fue tremendo, hermano, eso fue tremendo. Ahora, pero Daniel y sus amigos no se limitaron a eso. Pero cuando Jesús vino aquí a la tierra, los judíos sí se limitaban. ¿Ve? En Deseado a todas las gentes, página 273 dice, los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación. O sea, no querían que la salvación sea desparramada a otros. ¿Ve? Por eso es que tenían problemas con los gentiles. Por eso es que Jesús tuvo que levantar a Pablo para ir a los gentiles, ¿no? Ahora, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol. Y cuando sale el sol, sale solamente para los justos. Para todos. Dice la palabra de para justos y para injustos también, ¿verdad? Pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro, ni entre las paredes de una iglesia. Fíjense. No ha de ser sacada a la luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. O sea que el Evangelio se tiene que demostrar. Y compartir. Y compartir. ¿Verdad? Y compartir. Nabucodonosor vio en estos muchachos el Evangelio resplandeciendo en sus vidas. No lo tomaron a mal, no lo rechazaron. Yo creo que en ningún momento vio en los rostros de estos muchachos antipatía por él porque era pagano. Más bien, ¿cómo se llama? Con mucha prudencia, ¿verdad? Y respeto, ¿verdad? Lo trataron de encontrar gracia a los ojos de él. Y Dios puso gracia. Y Dios, exacto. Es que Dios hace eso es cuando que Dios somos estaba fieles. respaldando todo esto. Sí, Señor. Ahora, cuando nosotros vamos allá afuera a predicar el Evangelio, ¿no será lo mismo? Así es. O hay un depende. No debe haber depende. El depende es si no estamos conectados con Dios o si no estamos dependiendo de Dios. Ahí sí es el depende. Ajá. Okay. Pero si estamos dependiendo de Dios y nuestro propósito es revelar a Dios y darlo a conocer con palabras y hechos, no hay ningún depende. Porque hay muchos Nabucodonosores afuera. Bastante. Y nosotros estamos llamados a poder revelar el amor de Dios. Con prudencia. Pero si lo hacemos, ¿verdad?, santificadamente, amén, Dios nos va a respaldar, como estuvo ahí con los cuatro jóvenes también. Qué tremendo, hermano. Ya estamos terminando ya, ¿no? Consejos sobre salud, página 69. Mire lo que dice. Vea usted que yo vengo del oculista ahorita. Me dilataron la pupila y estoy medio bico, como dicen. Mire lo que dice Consejos sobre salud, página 69. Muchos profesos cristianos. ¿Qué es un profeso cristiano? Una persona que hace profesión de fe. Profesión, ¿verdad? ¿Qué es y no es? ¿Qué dice ser y no es? Muchos profesos cristianos asegurarían hoy que Daniel fue demasiado exigente y lo tacharían como estrecho y fanático. ¿Ve? Consideran de poca monta la cuestión de la comida y la bebida como para requerir una actitud tan decidida y que pudiera involucrar el sacrificio de toda ventaja terrenal. Vamos a parar aquí. ¿Qué es lo que estamos entendiendo aquí? En primer lugar, ¿verdad? Hay cristianos que notan que de repente estamos fallando en nuestra relación con Dios. Entonces, cuando fallamos en nuestra relación con Dios, no hay cosas que están determinadas, ¿verdad?, que son malos y que son buenos.
a veces lo malo y lo bueno se entremezcla. Porque estamos en el criterio de lo relativo. De lo relativo. Todo es relativo. ¿Verdad? Como quien dice, ¿verdad? Pero este pedacito no va a hacer daño, ¿no? Una copita de vino no va a hacer daño, por favor. No seamos de mente estrecha, tenemos que ser de mente amplia, ¿verdad? No seas tan fanático. No seas tan extremista. Tan extremista, ¿verdad? Entonces, pero los que razonan de esta manera se darán cuenta en el día del juicio que se habían alejado de los expresos requerimientos divinos y habían establecido su propio juicio como norma de lo bueno y lo malo. ¿Qué hace el profeso cristiano? Establece su propio juicio como norma de lo bueno. Como norma de lo bueno y lo malo. Y sabiendo lo que dice la inspiración, que los que gratifican el apetito, es imposible que alcancen la perfección cristiana. Imagínense. Wow. Eso es tremendo, hermano. Es como, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo tan conocido. Creo que estuvimos hablando, creo que en las elecciones pasadas, ¿verdad? Que no hagamos yugo desigual con los incrédulos. Contaba a alguien que una muchacha se había enamorado de un muchacho, ¿ves? Entonces, el pastor de su iglesia la notó y la llamó a la oficina para hablar, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con ese fulanito? No, pastor, es un buen muchacho, pero no es de la iglesia. Y la muchacha le dice, ay, pastor, no sea tan estrecho de mente. Pero es que en la iglesia también hay un montón de hipócritas. No hay muchachos que quieren de verdad. Así que él te quiere de verdad. Sí, no, él me quiere de verdad, ¿verdad? Y como yo no puedo encontrar a nadie en la iglesia, pues tengo que ir a buscar. Ok, pues si aquí en la tierra, le dice el pastor, si aquí en la tierra, ¿verdad? Lo malo te está pareciendo bien, posiblemente el infierno te parezca bien también. O sea que tratamos de racionalizar las cosas que no nos llevan a ningún... Y vamos poco a poco haciendo concepciones. Exacto, alianzas, ¿ve? Compromisos, ¿verdad? Y tarde o temprano ya lo malo nos parece bueno. Y lo bueno mal. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces comprenderán que lo que para ellos parecía sin importancia era de suma importancia ante los ojos de Dios. Y qué triste que a veces yo pienso en eso, que escucho y veo a algunas personas que comentan algunas cosas referentes incluso a la correcta dieta alimenticia. Y yo me pregunto, ¿por qué razón? Porque realmente Dios no ha dicho que usted se va a salvar por hacer tal o cual cosa, pero a usted le beneficiará para poder aprovechar y estar en mejores condiciones de entender el Espíritu Santo, de aceptar el Espíritu Santo, de que Dios lo puede usar como canal y de vivir una vida más saludable, mucho más fruitiva y aún más útil y con más fortaleza y vitalidad. Exacto. Para usted mismo y para la obra de Dios. Exacto. Y además de eso, hacerlo por amor es un acto de saber y de reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínense, donde mora el Espíritu de Dios, ¿verdad? Termino con esto, hermanos, el libro de la educación cristiana también, ¿verdad? Un pasaje en la página 266. Hay 7 puntos que se puede sacar de este párrafo tremendo. En primer lugar, Daniel estuvo sujeto a las más severas tentaciones que puedan asaltar a los jóvenes de hoy, ¿verdad? ¿Estuvo qué? Sujeto, hermano. Número 2, pero fue fiel a la instrucción religiosa que recibió en la infancia.
Wow, qué bonito es eso, hermano. Y qué triste es, ¿verdad?, que cuando algunos jóvenes que son criados en la iglesia, cuando ya llegan a una edad, por ejemplo, entre 14, 15 años, comienzan a hacer ya decisiones, pero no en favor de Dios, sino en favor del mundo. No, algunos están celebrando el momento en que cumpla mi 18 para yo... Ya liberarme. Algunos lo hacen antes, pero algunos están esperando lo más moderadito. Estoy loco por cumplir mis 18 años para que ya yo tenga libertad de hacer lo que... Qué bárbaro. Pero en cambio estos muchachos, ¿verdad? 17 añitos, hermano, es un país completamente idólatra, pero fueron fieles a la instrucción. Número 3, estuvieron rodeados de influencias calculadas para trastornar a quienes vacilasen entre los principios y la inclinación. Sí, señor. Wow, hermano. Calculada, programada, dirigida, orquestada y ejecutada. Imagínense. Número 4, la palabra de Dios lo presenta como un personaje intachable. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba calculada, hermano, ellos resistieron y se comprometieron a ser fieles a Dios. Número 5, Daniel no osó confiar en su propio poder moral. Niéguese a sí mismo y sígueme. Aunque él había recibido tanta educación allá en Israel, ¿verdad? En Jerusalén, en ciencias y tantas cosas, pero nunca confió en sí mismo. Y me llama la atención ese número 6 que dice, la oración era una necesidad para él. Qué tremendo. Y a veces nosotros no entendemos lo importante de la oración. Dios puede hacer a través de la oración por nosotros en un momento, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que nunca nosotros lograríamos en toda una vida si no dejamos que Dios obrara, haciendo nosotros aún el mejor esfuerzo que querramos hacer. Exacto. Entonces yo pienso que la oración, bien lo dice la declaración bíblica, es la llave en mano de la fe, con la cual podemos abrir los almacenes del cielo, donde están atesoradas las riquezas infinitas de la omnipotencia. De la omnipotencia. Qué tremendo. Y número 7, como último punto, ¿verdad? Hizo a Dios su fortaleza. Y el temor de Dios estaba de continuo delante de él en todos los asuntos de su vida. ¿Qué? Amén. El temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahí está. Hermano, qué lindo, ¿verdad? Poder estudiar la palabra de Dios y pues que todos podamos ser beneficiados para que nosotros podamos también pues prosperar y ser conductos en las manos de Dios ante el mundo que tanto lo necesita. Amén. ¿Verdad? Que Dios me los bendiga, hermanos. Ha sido un placer de estar con ustedes. Han aparecido algunos nombres por ahí en la pantalla, pero la verdad que no hemos sabido cómo usarla. Parece que vamos a tener que recibir un entrenamiento de señor. esto, sí, señor. ¿verdad? Pero de todas maneras, les agradecemos, hermanos queridos, por haberse contactado con nosotros. Que Dios me los bendiga ricamente, ¿verdad? Y que no dejen de contactarnos. Yo sé que de alguna manera vamos a resolver este asunto y vamos a tratar de comunicarnos lo mejor posible. Así que, hermano. Gracias al Señor, ¿verdad? Por estas bendiciones de tantas instrucción, lecciones y enseñanzas valiosas que hemos recibido y hemos compartido para que también podamos ser todos beneficiados para la gloria de Dios. Amén, amén. Así que vamos a terminar con una oración. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor mío, por tu santa bendita palabra. Gracias porque tú dispusiste, Padre, que los nombres de estos 4 jóvenes sean escritos en tu palabra para nuestra enseñanza, para que nosotros también, mi Señor, seamos fieles, así como la aguja de la brújula al polo norte. Amén. Y que aunque se desplomen los cielos, nosotros podamos ser, mi Señor, pues fieles a ti. Amén.
Oh Padre Santísimo, bendice a cada uno de nuestros hermanos, amigos que han estado sintonizando el programa. Y mañana, si es tu divina voluntad, podamos estar en nuestras respectivas iglesias, con nuestras respectivas clases de escuela sabática, compartiendo, Señor, estas lindas lecciones. Amén. Te lo rogamos todo, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis queridos hermanos, y nos vemos el próximo viernes a las 8 en este su programa. A fondo. Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros en tu programa semanal, A Fondo. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana, a esta misma hora y en esta tu emisora, Stereo Adventista.